Buenos días, estamos en el Canal 4, nos encontramos con el periodista Gabriel Castro para conversar sobre temas de periodismo especializado. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, gracias por la entrevista. Gabriel, se conoce que el primero en iniciar todo acerca de la comunicación, utilizar un medio de comunicación, fue Julio César, el emperador, en donde buscaba él dar a conocer las obras que hacía su gobierno a través de un boletín llamado Acta Diurna. Luego está el telégrafo, la creación del telégrafo, en donde ya se segmentan comunicación de noticias. Entonces viene la pregunta, ¿por qué es importante la información especializada? Bueno, es importante justamente porque se empiezan a abrir más campos de información y necesitan de cosas muy puntuales, ¿no? El espectro se amplía y empiezan a haber otro tipo de comunicación, como tú bien lo mencionabas, más especializada, mucho más detallada y específica. A los economistas, los incas, por ejemplo, los quipus, les servían para ciertas cosas, ¿no? La carrera de maratón justamente se especializa por eso, porque tenían que mandarle mensajes a los ejércitos para que puedan pelear en aquella época en la antigua Grecia, ¿no? Y de alguna manera esta carrera de maratón se crea por eso, porque este griego corre 42,5 kilómetros, ¿no? Que es lo que dura una maratón. Otro tipo de kilometraje sería una carrera pedestre. Bueno, pero ese es otro tema deportivo. Digamos que la especialización nace justamente por la necesidad de la gente de tener cosas específicas de qué informarse, ¿no? Y bueno, viendo esto de la información, ya que estamos en una etapa en donde tenemos mucha información a través de muchos medios, sí. ¿Cuál es la importancia de las fuentes? Bueno, la fuente es muy importante porque hay que decir que toda fuente manipula. Toda fuente, al comunicar algo, quiere de alguna manera llegarte a decir algo de una manera adecuada o específica. Entonces, partiendo de esto, tenemos que decir que hay fuentes primarias y secundarias. Y la importancia radica en qué fuente vas a tomar tú para nutrirte de información y luego traducirla en noticia. ¿Correcto? Porque no toda información es noticia, ¿no? La fuente primaria sería la más fidedigna. Por ejemplo, un futbolista lesionado, la fuente primaria sería el futbolista y preguntarle, oye, ¿vas a jugar el fin de semana? ¿Sí o no? Pero por una cuestión de estrategia, este futbolista te puede decir, no voy a jugar, y finalmente termina jugando, o te puede decir, sí, voy a jugar. En los dos casos, si te das cuenta, hay manipulación de la información. Una fuente secundaria sería el médico. El médico diría, doctor, ¿este jugador puede jugar o no? Bueno, lo vamos a ver con el técnico. Y el técnico es el que te puede decir otro tipo de información secundaria. Otra fuente secundaria, periódicos, revistas. ¿Y por qué son secundarias? Porque ya son tratadas. Ya ha sido tratada por un periodista y de repente ha sido segmentada la información. Bueno, según lo que dice José Caminos, la mejor fuente es aquella persona que está ansiosa por comunicar algo. Seguro, claro, porque tiene esa necesidad. Claro, viendo los tipos de fuentes que tenemos, ¿no? Como por ejemplo personales, ¿no? Las fuentes anónimas o los documentales, ¿cuál crees tú que sería la que se utiliza más día a día? Buena pregunta. Yo creo que hay de todo. La fuente personal es la que más se utiliza, digámoslo así, que es ir al hecho, ir al lugar y conseguir la información fidedigna de algún accidente, de algún tipo de declaración del presidente de la República o qué sé yo. Pero también obviamente los documentales se utilizan mucho y yo englobaría los documentales como también páginas web, como otros medios de comunicación que nutren de información y de ahí se saca para hacer noticias, ¿no? Y yendo ya a las especializaciones, sí. Por ejemplo, la especialización de periodismo policial. ¿Cuáles crees tú que son las particularidades de este tipo de especialización? Bueno, dicen que todo periodista tiene que empezar en policiales. ¿Por qué? Porque el policial lo que resuelve es la famosa pirámide invertida, ¿no? Y entonces ahí empiezas un poco a escribir o a redactar, ¿no? Para lo que sea cualquier plataforma y respondemos el qué, cómo, quién, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces ahí están las 6 preguntas que respondes y eso es lo que el periodismo policial resuelve a diario, sobre todo, y por eso es tan importante y es tan bueno, ¿no? Es el más práctico, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿A quién afectó? ¿No? Una cosa así. Entonces ese es lo mejor. Claro.
Y bueno, con respecto a los tipos de periodismo, por ejemplo, en los medios no se ve mucho el tema del periodismo cultural, el periodismo educativo. ¿Por qué razón crees tú que pasa esto? Bueno, depende a qué periodismo estemos refiriéndonos también. O sea, si nos vamos a un periodismo escrito, yo creo que sí hay en algunos periódicos. Pero si nos vamos a un periodismo televisivo, es un poco más complicado encontrarlo. Sobre todo en nuestro país. ¿Por qué? Porque la televisión es el show de la información. ¿Okay? Los noticieros, los programas, son el show de la información. Y partiendo de eso tenemos que hacer noticias que impacten y que informen a la vez. Y lamentablemente la cultura en nuestro país no es algo que sea muy llamativo. Sí hay pequeñas notas, sí hay esfuerzos por hacer cultura, pero son muy pocos, ¿no? ¿Y por qué? Por justamente lo que te acabo de decir, porque hay poco impacto en la población cuando tú emites una noticia de eso, ¿no? Claro, no se invierte mucho en el tema de educación, ¿no? Lamentablemente a todo nivel. O sea, no nos echen la culpa a nosotros como medio de comunicación de que no hay educación, echen la culpa a los colegios, echen la culpa a que no somos buenos, no tenemos un buen Ministerio de Educación, ¿no? Entonces ahí está el problema. La televisión no tiene el problema. La televisión tiene, el problema es el papá que no quiere que el hijo lo friegue y le prende el televisor para que lo eduque. Ese es el problema, nosotros no. ¿Me entiendes? Nosotros más bien gracias por prender tu televisor. Claro. Y hablando acerca de justamente el show, ¿no? Vamos al tema del periodismo de especialización en lo que es espectáculo. Correcto. ¿No? Hablando sobre el espectáculo, ¿qué crees tú que es lo que más llama la atención, ¿no? en la televisión hoy en día? Sí, lamentablemente el periodismo de espectáculo está distorsionado, desde mi punto de vista. Se puede hacer periodismo de espectáculo, es más, se debería de hacer. Tenemos muchas cosas para proponer, películas nuevas, teatro, gente en el espectáculo como novelas, series para desarrollar y potenciar. Pero lamentablemente el periodismo de espectáculo está, como te digo, distorsionado. Es un periodismo que opina, es un periodismo que sesga información, es un periodismo que busca el ángulo para poder hacer daño. Y creo que eso no es hacer periodismo en cualquiera de sus ramas. Pero lo vemos muy intronizado, esto que te he dicho, negativamente en el periodismo de espectáculo. Lamentablemente eso, el chismorreo, vale más que informar acerca de algo bueno. Lo que se le llama farándula, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la farándula, el significado de farándula es farsa, ¿no? Entonces, lamentablemente esto está muy intronizado, como te digo, en los periodistas que hacen, lamentablemente, este tipo de periodismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente vende, porque lamentablemente se llenan páginas, se consumen webs, se consumen programas televisivos por esto, ¿no? Hay otro tema también que muy poca gente lo dice. Quizás muchos colegas quieren hacer buen periodismo, pero ¿qué pasa si te dan 2 o 3 páginas para que hagas de, no sé, de Esto es Guerra, y solo te da para hacer una página? ¿Cómo le dices a tu director, oye, solo tengo para hacer una página, pero tú me has pedido 3? Es tu problema. Entonces ahí es donde empiezas a inventar, empiezas el chisme, empiezas a hacer del rumor no una fuente, sino una noticia. El rumor es una fuente informativa, pero no una noticia en sí. ¿Me entiendes? Y ahí vienen los problemas. Claro. Por ejemplo, como los diarios chichas, ¿no? En algún momento, claro. Sobre el sensacionalismo. Claro, en algún momento del sensacionalismo, y sobre todo que perdemos un poco el sentido de la noticia y nos volvemos los periodistas un corre vidile, ¿no? Oye, tú dijiste esto, vas corriendo y le dices, oye, ella dijo algo de ti, y vas corriendo, ella te respondió esto, y así estamos. Y eso no es hacer periodismo. Claro. ¿No? Y bueno, uno buscando en internet encuentra un montón de información, un montón de cosas, ¿no? Imagínate. Pero en realidad este tema de la era digital se ha vuelto una gran herramienta para el comunicación social. ¿Cuáles serían las cosas que tú rescatas sobre este tema del periodismo digital? Primero, que el periodismo digital es que estamos a toda hora y en todo tiempo, ¿no? Y en todo momento. Ahora, si te perdiste ese noticiero a las 2 de la tarde, lo puedes ver a las 4 de la tarde por Facebook, ¿no? Entonces, eso nos amplía la gama informativa y nos hace también ser mucho más finos a la hora de qué informar y cómo informarlo. ¿Por qué?
Porque ahora tenemos 140 caracteres para decir algo. Twitter. Si no lo dices correctamente, mal informas. ¿Me entiendes? O si dices muy poco, necesitas de más. Entonces, acá la fuente informativa digital nos ha abierto el campo a todos nosotros y nos está haciendo que nos adaptemos a ser mucho más realistas, mucho más innovadores y sobre todo que confirmemos y verifiquemos información. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ser virales, ¿no? Con algo que no es real. Entonces, creo que nos compromete más y lamentablemente el periodismo no está yendo por este compromiso, está yendo por quién lo dijo primero o quién tiene más likes, y eso no debe gobernarnos periodísticamente en la era digital, ¿correcto? Ahora, por otro lado, la era digital ha abierto que mucha gente que no tenía ni voz ni voto ahora lo tenga. Entonces tenemos mayores fuentes de información, pero al tener mayores fuentes de información tenemos que tener cuidado de que estas fuentes de información no sean falsas o no nos digan cosas que no sean reales y las lancemos. Pero ahí vendría también la importancia del periodista, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros acá utilizamos los medios digitales, pero utilizamos los medios digitales como fuente de información, pero siempre comprobamos de dónde vienen, de dónde provienen y recién lo lanzamos. A mí me pasó un caso muy particular y te lo explico rapidito. Yo seguí el caso Ciro Castillo y Rosario Ponce del Colca, ¿no? Estos chicos universitarios. Bueno, un chico, amigo de Ciro, se le ocurrió poner "te extraño, siempre junto contigo", y puso una foto. Y puso una foto con Ciro, en Puno. Entonces, muchos periodistas, mucha prensa, corrió a Puno, viajó a Puno porque dijo, oye, Ciro está en Puno. Y no, sino que era este chico que quería solo adornar su tweet. Pero ¿qué pasa? Obviamente, como no se comprobó la información, se dio por cierta. Y muchos medios patinaron y dijeron, Ciro está en Puno. Ante una gran herramienta, una mayor responsabilidad. Totalmente, totalmente. Claro. Y hablando acerca del periodismo deportivo que hemos visto en tus redes, que eres aficionado al fútbol. Me encanta, sí. Bueno, me encanta todo tipo de deporte en realidad. Sí. ¿Qué podrías hablarnos acerca del periodismo deportivo, no? Bueno, el periodismo deportivo se ha vuelto ya una especialización. Hay muchos institutos, hay muchas universidades que venden la carrera de periodismo deportivo. Yo no quiero desilusionarlos, no quiero ir en contra de mi trabajo, porque yo soy profesor también, pero el periodismo es uno solo. Periodismo es uno solo. Tú tienes que ser periodista para ser periodista deportivo, para ser periodista político, para ser periodista social. Y otra cosa que te digo, tú puedes estar yendo, qué sé yo, puedes estar yendo al Monumental, y si por ahí hay un incendio, ¿qué pasa? Como eres periodista deportivo no lo cubres. No, tienes que ser periodista como tal. Pero obviamente, claro, hay ciertas herramientas, no te enseñan la historia del deporte, te enseñan cuántas medallas olímpicas tiene el Perú y esas cosas, y creo que es válido y está bien, pero a la larga lo que se hace es formar periodistas, ¿no? Y está bueno, está bueno. Lamentablemente acá lo que tenemos es futbólogos, ¿no? Personas especializadas en fútbol. Pero eso no es el periodismo. El periodismo deportivo abarca mucho más cosas. El periodismo deportivo abarca que sepas, por ejemplo, qué es un control antidoping. Abarca tener ética para en qué momento preguntar. Tener la suficiente confianza para que un deportista te cuente cosas de cómo se preparó, ¿no? Tener la suficiente, y vuelvo a la ética, tener la suficiente mesura para saber que con un comentario puedes subir o bajar a un deportista. Y nos ha pasado con los Jotitas hace poco, ¿no? Los Jotitas nos iban a llevar al Mundial, y ¿cuántos de esos Jotitas siguen jugando siquiera en primera división en el Perú? Entonces hay que tener ese tipo de cosas. Ahora, el periodismo deportivo a mí me encanta, me fascina. Yo he sido 10 años periodista deportivo. ¿Y por qué? ¿Por qué me encanta? Porque juegas con las emociones, juegas con las sensaciones del lector, y no solo del lector, sino del televidente. Esa pasión tienes que trasladarla, tienes que traducirla en un informe. ¿Cuánta gente entra en el Estadio Nacional? 45.000, 50.000 personas.
cuando tú sacas una noticia de un triunfo peruano, te van a ver 14 millones de peruanos. Entonces, esa misma sensación que vivieron 50.000, tú tienes que trasladarla a 14 millones. Ahí está lo rico del periodismo deportivo, ¿no? Muchísimas gracias. No, a ti. Gracias por la oportunidad. Gracias.